Hola, quiero aprovechar este video para hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que es la psiconeurobiología, es decir, la relación entre cerebro, mente y cuerpo, o cerebro, psique y cuerpo, y el enfoque transgeneracional, y cómo de aquí surgen una serie de herramientas, cuál es la lógica de las herramientas y cómo funcionan. El centro, vamos, el origen de los conflictos para nosotros está en el cerebro. El cerebro que lo podemos dividir en dos partes, una parte más arcaica, la parte preverbal, y una parte más moderna, que es la parte verbal. Recordemos que el proceso de la llamada evolución que nos genera este cambio, ¿no? La salida del agua, el movimiento y demás fuera del agua, implica que el ser humano desarrolló una parte muy importante de su cerebro, en lo que hemos llamado la neocorteza o el neocórtex, que permite que el ser humano satisfaga sus necesidades mediante el lenguaje. Es decir, la organización con otros de su misma especie, la comunicación y la transformación a través de la mano de todo lo que es el entorno, que es lo que llamamos la cultura. Es decir, el ser humano satisface sus necesidades biológicas a través de la cultura. ¿Qué es un conflicto? Bueno, lo que de alguna manera se demuestra gracias a las TACs, a las tomografías de Hammer, es que la psique también es energía, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de ese fluir, que es la vida, es decir, que cuando un ser humano funciona en congruencia, tiene necesidades biológicas y la percepción de estas necesidades llega a la corteza verbal, se organiza con otros y se satisface. Entonces el ciclo funciona, ¿no? Cuando vivimos una situación que en palabras del doctor Hammer es un shock psíquico altamente traumático que no podemos verbalizar, es decir, que no podemos encontrar una respuesta en la parte cultural y que no tenemos una respuesta psíquica adecuada, es decir, no podemos comprender lo que nos está sucediendo, no tenemos palabras ni conciencia, porque el lenguaje funciona tanto para comunicarnos como para ser conscientes de nosotras, de nosotros. Entonces, cuando tenemos una situación conflictiva, precisamente, esta situación no logra fluir, ¿no? Porque no encuentra una respuesta en la parte superior, por eso rompe una parte del tejido, generando el famoso foco de Hammer, ¿no? La huella de la ruptura del tejido que gestiona el campo electromagnético del cerebro, en palabras de Hammer, ¿no? Que genera una serie de conflictos. En medio, ¿quién está? Pues la que gestiona todo este proceso es la amígdala, o el complejo amigdalino, que es la parte que con la lógica de recompensa, castigo, ¿no? Permite que la información que encuentre una respuesta adecuada acá arriba, precisamente fluya, y si no, o sea, y genera sensaciones de llamado placer. Tengo sed, bebo agua, digo qué rico, ¿no? Me da placer. Cuando vivo una situación que no logra encontrar respuesta en la corteza verbal, activa automáticamente la secuencia del castigo, es decir, activo la parte arcaica de mi cerebro, ¿no? Activo una serie de respuestas que son lo que llamamos programas biológicos arcaicos que buscan satisfacer esas necesidades biológicas desde la perspectiva ya de que si no lo haces vas a morir, ¿no? O sea, el castigo, ¿no? El dolor es una señal de que algo no funciona en nuestro cuerpo, de que algo está en peligro en ese proceso. ¿Cómo funciona el proceso terapéutico desde aquí? El tema, uno de los temas importantes, tiene que ver con el que somos procesos culturales, la parte transgeneracional. Es decir, somos producto de otras experiencias, de otras vidas, y nuestro cerebro nace condicionado desde esta perspectiva. Que eso es algo un poco complicado de comprender cuando lo vemos desde una perspectiva puramente individual. Cuando una generación vive una situación conflictiva y no la trasciende, condiciona la estructura del cerebro de las demás generaciones que sí o sí tienen que buscar una respuesta a lo que se percibe como un conflicto, es decir, una necesidad biológica no satisfecha, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la historia cultural del humano, esto que hemos tratado en otros videos, por ejemplo, en términos de lo que llamamos el matricidio, es decir, somos seres culturales, mamíferos, pero que viven en una cultura que no respeta la lógica mamífera, y bueno, ahí échense un clavado a los videos donde hablamos de maternidad para comprender esto. Cuando vivimos esto, significa que hay una serie de situaciones que tienen al menos 5000 años.
Entonces, todas las situaciones que vivieron, sobre todo hablo en femenino porque es el origen principal del conflicto, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, y nosotras y nosotros de bebés, al no poder vivir un desarrollo neurobiológico sano, por no poder ser criados como mamíferos, los 7 años que requiere un ser humano para desarrollar precisamente el inicio del neocórtex, lo que me permite por mí mismo saber que debo mantenerme y respetar mi grupo para no morir. Un niño de menos de 7, 6, 5, solo se identifica con sus impulsos, ¿no? Entonces, si ve algo que le llama la atención, puede ponerse en peligro y no lo regula, ¿no? A partir de acá, ¿no? De los 7 años ya la niña y el niño pueden tener esta capacidad. Entonces ya no necesitan una mamá, ya se pueden autorregular y sus necesidades las satisfacen a través de la cultura, ¿no? Ya el lenguaje les permite decir que tienen hambre, que les duele algo a cualquier persona. No tiene que intuirlo la madre, que es el sentido de ser mamíferas, ¿no? Esa mamá que está en simbiosis con el crío, con la cría, y que internamente recibe las mejores señales de cuáles son las necesidades biológicas de su cría. Entonces, cuando uno percibe una situación conflictiva, tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Ese es el mayor aporte de Sanem, el tener un enfoque cultural del origen de los conflictos. No nos quedamos únicamente, respetamos absolutamente los aportes de Hammer, que podríamos decir que en su mayoría tiene una certeza del 100%, y como todo como ciencia es falseable, tiene algunos aspectos que son huecos, que son vacíos, pero de ahí mismo se desprende esto. Solo que de alguna manera, solo que tampoco le hemos como prestado tanta atención a las implicaciones culturales del humano. Nos hemos quedado por la tradición de la que viene la medicina, que incluye a Hammer, pues únicamente en entender el origen de la llamada enfermedad y no comprender que lo que plantea Hammer es que no existe la enfermedad, ¿no? Que lo que plantea el doctor Hammer es precisamente que existen unas respuestas ante situaciones que no vivimos en coherencia con la lógica del diseño de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo sanarnos? Bueno, para empezar hay que encontrar el DHS famoso, o sea, cuál es la necesidad biológica precisa que el cerebro percibe que no está siendo satisfecha y que activa esta ruptura que altera todo lo que es el funcionamiento del cuerpo, de mente y por supuesto del cerebro. Y a partir de eso, buscar esta respuesta, generar a partir de los distintos aportes de la psicoterapia, formas de poder precisamente verbalizar, llevar esta información que quedó en la parte más arcaica del cerebro a la corteza verbal. La función de quien acompaña un proceso de terapia, ¿no? Es precisamente ponerle palabras a los que no lo tenían, ser capaz de observar, hacer consciente lo que no tenía conciencia. Y esto puede ser tanto para ti como para esta estructura con que naciste condicionada, eso que llamamos la estructura cognitiva, que es lo que nos heredan nuestros padres, abuelos, por eso nos parecemos más o tendemos a tener un carácter más similar a ciertas personas, porque las mamíferas y los mamíferos tenemos críos para sustituir a las que se mueren, ¿no? A las partes del grupo que se mueren, pero esas partes tienen roles, entonces ya tienes una tendencia a parecer más, para tener como cierto parecido a cierta persona, porque en teoría vas a sustituir en tu manada, en tu clan, el rol que esa persona juega. Entonces, reconociendo esto, podemos encontrar que el DHS se puede encontrar tanto y al mismo tiempo, incluso simultáneamente, en la biografía, ¿no? De una persona que nos precede. O sea, si tenemos afinidad con el abuelo, el DHS original puede estar en el abuelo, y un detonante en el nuestro. Entonces hay que entender, hay que comprender la estructura profunda de cómo funciona el cerebro. Entonces, entender dónde está el conflicto que está en la estructura cognitiva de mi cerebro, cuál es la situación conflictiva que detona y que activa esta estructura, ¿no? Y que genera una respuesta exacerbada ante un DHS que probablemente en mi biografía no era tan intenso. Y desde ahí permitirnos precisamente vaciarnos, y es donde entra la parte también conductista. El cerebro funciona por patrones de repetición, ¿no? ¿Qué significa? Que algo no es como que un solo ejercicio el que me va a sanar, sino hay que entender que el acompañamiento es más un proceso pedagógico que terapéutico. Es decir, nosotros como acompañantes debemos enseñar a la persona a hacer lo que debe seguir haciendo. Eso que está ya en nosotros, no es que nosotros tengamos herramientas que no son exclusivas, ¿no? Como el martillo del carpintero, ¿no? Sino que son elementos que toda persona debe conocer, que son elementos de la conciencia, de ser capaz de reconocer nuestro origen, de ponernos en el lugar de otras y de otros, de ponernos en otros lugares de donde nosotros mismos no tenemos ciertas respuestas, ¿no? Entonces estas son cualidades propias de la conciencia humana, entonces todo el mundo debería entenderlas. Entonces lo que hacemos es, a partir de reconocer el DHS, hacer una serie de ejercicios que son de forma cotidiana.
La persona aprende en su vida cotidiana a expresar aquello que no tuvo expresión en otro espacio-tiempo. En otro espacio-tiempo que puede ser mi madre durante mi gestación, que puede ser, como habíamos dicho, una memoria genética, que puede ser una experiencia en mi vida, ¿no? Donde yo justamente, ¿no? Fue tan intenso lo que viví que activó toda esta estructura. Y a ese otro yo, de ese otro espacio-tiempo, es al que hay que darle palabras y al que hay que comprender, pero no es una sola vez, es un proceso constante de conciencia. Que acá lo que recomendamos es que sea todos los días, aunque sea 15, 20 minutos, ¿no? Bueno, esto es como en síntesis el aporte principal de Sanem, lo más sintético que pude. Es un placer. Si consideran que esta información es importante, compartan. Saben que aquí estamos a sus órdenes. Continúen acompañándonos en las redes sociales, en, en YouTube, en Facebook principalmente. Y bueno, hasta pronto.